Hola niños, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Hoy aprenderemos mucho sobre nuestro medio ambiente, del aire que respiramos y sobre todo, del agua que bebemos. El agua y el aire. Su relación con las plantas y animales. Los seres vivos como las plantas, los animales y los seres humanos necesitamos hacer algunas cosas que nos permitan estar sanos y continuar viviendo. Todos los seres vivos necesitamos comer, beber agua y respirar. Si dejamos de comer, podemos seguir vivos durante algunas semanas. Si dejamos de beber agua, podemos vivir durante algunos días. Pero si dejamos de respirar, nos moriríamos en unos cuantos minutos. Es por eso que es muy importante cuidar muy bien las cosas que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Todos los seres vivos somos distintos, pero todos necesitamos de estas tres cosas para poder vivir. Los alimentos se producen de muchas formas, pero el agua y el aire no pueden producirse de ninguna manera. De hecho, del aire y del agua depende que tengamos alimentos. El agua es tan importante que todos los seres vivos estamos hechos de una gran parte de agua. Algunas plantas o frutas tienen mucha agua en su interior, como las cañas, los melones o las naranjas. También los animales tienen agua adentro de sus cuerpos. Imagínate cuánta agua tiene una ballena. Las personas tenemos agua en casi todo nuestro cuerpo, como en la saliva, las lágrimas y la sangre. Pero no la vemos porque está adentro de nosotros. El aire que respiramos tiene, además de otros elementos, un elemento clave que se llama oxígeno y que es lo que nos mantiene vivos. El agua es un líquido transparente que no tiene ni sabor ni olor y está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua de ríos, arroyos, lagunas, lagos y mares. El agua está en todas partes. Por eso, al planeta Tierra se le conoce como el planeta azul, porque ese color se lo da el agua. Alrededor de 3/4 partes de la superficie de la Tierra se encuentran cubiertas de agua, en forma de océanos, mares, lagos y ríos. Los océanos y mares contienen la mayor cantidad del agua existente en el mundo. El agua de los océanos y mares es salada, a diferencia del agua de los ríos y lagos, que es agua dulce. Solo una pequeña parte del agua del planeta es dulce. Se le llama dulce para diferenciarla del agua salada. El agua dulce es la que podemos beber y, como habíamos dicho, es indispensable para las plantas y animales que viven en la superficie terrestre y para el ser humano. De toda el agua del planeta, solamente el 3% es agua dulce y la mayoría se encuentra en los polos y no es utilizable. Así, solo el 1% de toda el agua dulce en el mundo se encuentra disponible para consumo humano. Los ríos y los arroyos son corrientes de agua dulce. Los ríos nacen en las tierras altas o en las montañas. Desde ese lugar, el agua comienza a correr hacia abajo, haciendo un recorrido que se llama curso. Los ríos llegan a otros ríos, a una laguna o al mar. Los lagos y lagunas se forman cuando el agua de un río o de muchos ríos llegan a una depresión del terreno, que es un hueco muy grande donde el agua se va juntando. Usos del agua y los recursos naturales de la comunidad. El agua tiene muchos usos. En las fábricas se emplea para hacer productos como el papel y el acero. Se usa para regar cultivos. En la casa la usamos para bañarnos, lavar la ropa, lavar y cocinar alimentos, limpiar el coche y desde luego para beberla. Para que el agua llegue a nuestras casas hay que sacarla de mantos acuíferos, que son reservas que están debajo de la tierra. También puede obtenerse de los ríos, lagunas o presas. Los habitantes de la ciudad de Puebla y municipios conurbados utilizan el agua del acuífero del Valle de Puebla a través de pozos. Estos pozos son agujeros profundos que tienen una bomba que jala el agua por un tubo grande y la manda a un tanque de almacenamiento. De este tanque se distribuye a todas las casas.
Actualmente, en nuestra ciudad y en nuestra región, para encontrar agua debajo de la tierra, se tiene que perforar pozos cada vez más profundos. En nuestro estado, existen varios mantos acuíferos como el acuífero del Valle de Puebla, el de Tecamachalco, el de Tehuacán, el de Atlisco-Izúcar y el Libres Oriental. En el Suapap, muchas personas trabajan y se esfuerzan diariamente para darnos agua a todos los poblanos. El Suapap se encarga de obtenerla, potabilizarla, mandarla a nuestras casas y luego de que la usamos, se encargan de limpiarla nuevamente para poder usarla para riego de parcelas, de parques y jardines. Porque como tú sabes, después de que la usamos, el agua se ensucia y se contamina. Contaminación del agua. Se dice que el agua está contaminada cuando hay en ella sustancias como estiércol, residuos de alimentos, algas, plásticos, detergentes, cenizas, aceites o cualquier tipo de basura, lo que hace que ya no pueda ser usada. A estas aguas se les conoce como aguas negras. Se les dice así porque cambian de color y dejan de ser cristalinas. Estas aguas negras, también conocidas como aguas residuales, pueden volver a utilizarse para regar o generar electricidad, pero primero tienen que tratarse y para ello se llevan hacia un lugar donde se limpian de basura y de algunas bacterias. Estos lugares se conocen como plantas de tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales, también conocido como proceso de depuración, es un sistema utilizado para remover contaminantes del agua. La primera etapa de la depuración elimina los grandes sólidos presentes en las aguas residuales, como basura, arena o piedras. Luego se usan bacterias para destruir otra parte de contaminantes. Ya que ha pasado esta etapa, solo queda eliminar las bacterias que antes se habían utilizado, con un poco de cloro que se coloque en el agua. El agua potable y su relación con la salud. Como te darás cuenta, hay diferentes tipos de agua y cada una tiene un uso específico. El agua que utilizamos para beber se llama agua potable. Sin embargo, el agua potable no es solo agua, tiene muchas cosas más. Es una mezcla de sales disueltas en pequeñas cantidades y una pequeña porción de cloro que se le pone para matar bacterias que pueden causar enfermedades como la diarrea. Aunque el agua se vea clara, limpia y transparente, puede contener bacterias. Antes de beberla, asegúrate de que esté hervida o clorada, es decir, que sea potable o podrías enfermarte del estómago. También asegúrate que las frutas y verduras estén muy bien lavadas antes de comerlas. El agua se puede desinfectar agregando 2 gotas de cloro a 1 litro de agua o 1 gota de plata coloidal a 2 litros de agua, esperando unos 20 minutos antes de usarla. Aunque el agua ya sea potable, al estar en tu tinaco, puede contaminarse por algunas bacterias que crecen en aguas estancadas. Para eliminar esas bacterias, es importante que se laven los tinacos con un cepillo suave y jabón, vaciando primero el tinaco. Después hay que tallarlo y por último hay que enjuagarlo y colocarle cloro para que mate las bacterias. Estados del agua. No solo hay diferentes tipos de agua, sino que también se encuentra en diferentes formas en la naturaleza. A estas formas se les conoce como estados del agua y son 3: líquido, sólido y gaseoso. El agua es líquida cuando la podemos beber, como sale de la llave, como circula en los ríos y en los mares. El estado sólido es cuando el agua se endurece a causa del frío, es decir, se congela, formando nieve en lo alto de las montañas o granizo, e inclusive cubos de hielo en el congelador de nuestras casas. Se dice que el agua es un gas cuando se evapora, esto es que se va calentando y poco a poco comienza a pesar menos hasta que se eleva y forma las nubes que vemos todos los días. El agua se evapora tan despacio que muchas veces no podemos verla. Un lugar donde puedes ver esto es cuando el agua hierve en nuestra estufa y comienza a formarse vapor que sube hacia el techo.
El que el agua cambie de estado depende del clima, esto es, de que haga mucho calor, mucho frío o esté templado. Cuidados del agua. Ya hemos visto que el agua es importante para todo. Es por eso que debemos vigilar que no se desperdicie, cerrando las llaves de la regadera mientras nos enjabonamos. Al bañarnos en regadera, en lugar de en tina, ahorramos 7.300 litros de agua al año. Otros consejos para ahorrar son lavarnos los dientes con un solo vaso de agua, nunca barrer con el chorro de la manguera y evitar jugar con ella. Utilizar solo una cubeta para lavar el automóvil, no utilizar el inodoro como basurero ni cenicero, y cuidar el no dejar las llaves abiertas. Una forma en que se desperdicia el agua es por las fugas, como las de las llaves. Al usar las llaves continuamente, los empaques se desgastan al rozar con las paredes interiores y con el tiempo eso provoca fugas. Es muy importante que cuando tengas alguna fuga en tu casa, le digas a un adulto para que la repare. De la misma forma, si ves una fuga en la calle, pídele a un adulto que la reporte al SOAPAP. ¿Verdad que hoy hemos aprendido mucho? La naturaleza debe ser nuestra amiga. Este es el único planeta que tenemos. Hay que cuidarlo. Espero verte pronto y saber que tú estás haciendo algo por cuidar el agua que necesitamos para vivir. Adiós, adiós.